Hola a todos y bienvenidos una vez más a Los Imparables Pro, el video podcast donde expertos del mundo inmobiliario revelan tendencias del mercado, estrategias de inversión, cambios en leyes y oportunidades reales que pueden transformar tu futuro financiero. Hoy, como siempre, me acompaña uno de los expertos más afamados en el tema inmobiliario en Estados Unidos y en Puerto Rico, un profesional inversionista en todo lo que es el sector inmobiliario, gestor de fondos de inversión con décadas de experiencia, y una de sus especialidades es la de identificar activos subvalorados o que se encuentren en problemas, particularmente en el sector hotelero y en bienes raíces. Hoy estamos hablando de Luis Arce. Luis, ¿cómo está? Muy bien, gracias Miguel por invitarnos y estar aquí con toda esta audiencia que quiere información real de los procesos de bienes raíces. Muy bien. Bueno, Luis, coméntame, el día de hoy tenemos un tema que particularmente lo hemos separado y se trata de la declaratoria de herederos en Puerto Rico. Eso es correcto, eso es lo que vamos a hablar hoy, ¿verdad? Es correcto. Bueno, Luis, cuéntame, ¿qué pasa cuando una casa tiene un dueño que fallece y no dejó ningún testamento? Bueno, déjame explicarte rápidamente qué es una declaratoria de heredero. Una declaratoria de heredero realmente es un decreto legal emitido por un tribunal o un notario público aquí en Puerto Rico que nombra oficialmente los herederos legítimos. Esta declaratoria es un documento en el cual cualquier persona que quiera vender una propiedad que tuvo herencia, pues debe hacer. La pregunta era ¿qué exactamente? Sí, ¿qué pasa cuando un dueño fallece y no dejó testamento? Perfecto. Pues mira, si el dueño o la persona que fallece tiene testamento, todo sería mucho más fácil. Lamentablemente la gente no deja testamento, están intestados. Y no se puede vender la casa o la propiedad hasta que los herederos sean legalmente identificados y se haga el proceso de la declaratoria de herederos. Ahora, si hay un testamento, eso es más fácil porque ahí en el testamento está todo declarado y explica cómo se dividirían los bienes. Claro. ¿Y quién decide quiénes son los herederos legítimos? ¿Cómo lo hacen? Pues básicamente, mira, los herederos legítimos son aquellos que hayan sido hijos que legalmente han tenido un parentesco con los dueños o los que fallecieron. Lo realmente importante es que si no son parientes cercanos y no tiene testamento, pues la cosa es determinar quiénes son y legalmente adjudicarlos. Claro. Y dime, ¿y si uno de esos hijos vive fuera de Puerto Rico, en Estados Unidos, Alemania, sigue teniendo derecho a la propiedad igual? Sí, por supuesto, tiene derecho a su propiedad, no importa dónde viva, siempre y cuando se determine por el notario público o por el tribunal, no hay problema. Pero para firmar y vender la propiedad tiene que estar en Puerto Rico o dejar un poder a un tercero que firme por él. Ya, eso con notaría, por supuesto, con todas las firmas. Por supuesto, sí. Todos los procesos en Puerto Rico se hacen a través de abogados. Es muy difícil hacer los procesos fuera de eso. Y los abogados aquí son notarios también, son abogados notarios. Sí, tú me habías comentado que las leyes en Puerto Rico son un poco al estilo antiguo, ¿verdad? Sí, basados en el sistema español del siglo pasado. Y básicamente pues las adaptamos al mundo moderno aquí con la ley de Estados Unidos. Ya. ¿Qué pasa si algún familiar de los herederos, decide no firmar o no quiere firmar? Pues mira, básicamente la ley cambió hace poco, no me acuerdo exactamente el año, pero anteriormente pasaban meses y hasta años porque uno de ellos se molestaba y no quería firmar, pero ahora si la mayoría está de acuerdo, sí pueden hacer la transacción. Ok. ¿Y se puede vender una casa heredada si todavía no está a nombre de ninguno de los herederos? ¿Se puede hacer una transacción? Bueno, no. Tiene que hacerse primero la declaratoria de herederos para hacer eso. Esa es la famosa declaratoria de herederos en Puerto Rico, entonces. Si no se hace, ya.
¿Qué pasa con uno de los herederos no quiere vender y los otros Bueno, sí? básicamente va a tener que vender porque la mayoría manda, tú sabes. O sea que eso es, la cantidad es la que manda. O sea, 50 más 1 se va. Sí, 50 más uno se va. Pero algo muy importante que quiero recalcar aquí, que yo no estoy Sí, dando asesoramiento legal, claro. pero que también consulten con su abogado y con su notario. Esta información es básicamente para que sepan cómo funciona el proceso, pero cada caso es diferente y Ujú. debes consultar a tu abogado para la información correcta. Claro, esto es todo a nivel informativo, genérico, lo que está actualizado en leyes, pero pues obviamente, claro, todo eso tiene que ser con abogados o con especialistas en cada uno de los temas. ¿Cuánto tiempo puede tomar este proceso de la declaratoria de herederos? Pues mira, el proceso depende, porque primero tienen que reunir los certificados de defunción, de nacimiento de los herederos del matrimonio, presentar una petición, como dije, si existe un testamento, se omite este paso. Hay que, en el registro, una vez obtenido el decreto, Ujú. se debe presentar al Departamento de Hacienda, es el departamento aquí, diríamos, que brega con todos los impuestos, para obtener un relevo patrimonial de que esa propiedad no debe nada. Y luego debe inscribirse en el registro de la propiedad para poner la casa a nombre de los herederos. ¿Okay? Ya, y ahora una pregunta, aquí en Estados Unidos uno la mayor cantidad de cosas las puede hacer incluso por uno mismo sin necesidad de abogados, pero allá es necesario para esto tener un abogado. Sí, es necesario porque la ley explica, es bien estricta con que un notario es el que debe estar haciendo. Aquí si los abogados son notarios, no hay notarios que no sean abogados como en Estados Unidos, cualquiera puede ser notario siempre y cuando pase unos requisitos de ley en Estados Unidos, aquí no. Aquí todos los abogados son notarios y no puedes ser notario si no eres abogado. Está clarísimo. Bueno, ¿y cuánto dinero cuesta? ¿No será muy costoso eso? No, está entre los 500 a los 1000, a los $2000 aproximadamente por hacer una declaratoria de heredero. Dependiendo de la cantidad de herederos. Si hay demasiados herederos, si alguien dejó 20 hijos, pues ya se complica la cosa y ya, Que los debe haber. puede ser que deje 20 herederos, porque hay gente que tiene los hijos, los nietos y tú sabes, todo el mundo quiere un pedacito, pero usualmente son los herederos directos del matrimonio o de la persona que falleció. Claro. Bueno, ¿y qué pasa si la propiedad tiene deudas, hipoteca o tiene como el IRS aquí que debe plata al gobierno? ¿Qué sucede? Sí, por eso es que tiene que hacer el relevo patrimonial en el Departamento de Hacienda, averiguar que no deba ningún tipo de impuesto o que hayan otras personas que hayan puesto un gravamen a la propiedad y todo se debe vender la propiedad y pagar a todos esos, porque va a obligar, todo el mundo quiere su dinero, o la persona uno de los herederos se quiere quedar, pagaría todo eso, hacer un arreglo entre todos y esa persona pagaría todo lo que se debe de esa propiedad para poder, tú sabes, quedarse con ella. Y ahora, el caso típico, porque es muy típico hoy en día, más que antes, ¿no? ¿Qué sucede si el fallecido tenía una pareja que no estaba legalmente casado? Bueno, básicamente, si aquí hay una cosa que se llama, es un proceso que se hace antes de casarse. Es un documento, en este momento no puedo acordarme bien de eso, pero hay un documento en el cual es como tener un prenup agreement antes de casarse. Si no existe eso, pues básicamente a la pareja que tiene esa propiedad, si tiene hijos, le toca primero a los hijos, después a la pareja y después lo último es la segunda o tercera esposa que tenga la persona. Ya. Y bueno, otra pregunta que seguramente es muy típica, ¿puede perderse una propiedad heredada si no se hace un trámite a tiempo? Sí, aquí básicamente eso es lo que está pasando en Puerto Rico. Muchas personas se fueron los herederos a Estados Unidos, dejaron los viejitos aquí, los viejitos fallecieron, la casa está en abandono y aquí el municipio la puede hacer estorbo público, tomar control de la propiedad y venderla. Ya. Así que el tiempo apremia si tienes propiedades en Puerto Rico de alguien que lo heredaste,
No pierdas tu tiempo. Está pasando eso muy rápido aquí. Vas a decir, yo tengo una casa en Puerto Rico, y cuando llegaste ya otra persona vive ahí porque el municipio la vendió como estorbo público. Claro. Ahora, para terminar, creo que esta pregunta es importante y sobre todo puede ser un gran mensaje de parte tuya, que eres un especialista. ¿Qué errores cometen las familias en Puerto Rico cuando heredan una casa? ¿Qué es el típico error que cometen y por eso fallan? El error mayor es usualmente nadie quiere gastar plata. Se pelean quién va a pagar qué y realmente no se ponen de acuerdo. Y mientras eso pasa el tiempo y el municipio no va a perder el tiempo. Si es un estorbo público, no está arreglada la casa, nadie la vive, la van a vender. El error mayor es la inacción, no hacer nada. Bueno, creo que es muy claro. No sé si quieres dejar algunas últimas palabras ya para despedirnos para la gente. Sí, mira, básicamente no le tengan miedo al proceso. El proceso es simple y el proceso está muy claro. Nos puedes llamar a nosotros y nosotros te podemos asesorar a todo. Tenemos los abogados, tenemos el proceso completo. Si estás en Estados Unidos y tienes una casa de herencia y mira, nosotros te podemos ayudar, llámanos y hacemos una consulta totalmente gratis, ¿ok? Sin costo para ti. Aprovecha la oportunidad que te estamos dando de que hagas una acción, no hagas inacción importante. Perfecto. Bueno, Luis, muchísimas gracias. Yo voy a seguir ya para despedir el programa. Y lo más importante para ustedes, no se olviden, nosotros somos los Imparables Pro. Como siempre, los esperamos en nuestro próximo show. No olviden enviar sus preguntas o temas que quieran que desarrollemos o expertos que ustedes quieran que nosotros invitemos. En la descripción de este video encontrarán toda la información necesaria para comunicarse con nosotros. No olviden suscribirse y activar la campanita para que no se pierdan ningún nuevo episodio. Y recuerden, somos los Imparables, una comunidad que no se detiene.